comité, dado que no tenemos el quórum, esperando el quórum, para continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula el diseño y accesibilidad universal en el mercado financiero correspondiente al boletín 16.927-35. Los asistentes el día de hoy tenemos al director nacional del SENADI, el señor Daniel Concha, su jefe de gabinete, el señor Gustavo Piñailillo, y la jefa del Departamento de Derecho Humano y Seguimiento Legislativo, la señora María Pilar Iturrieta, y al director de la corporación EduDown Chile, señor Maximiliano Parada, en compañía del señor Nicolás Felipe Hermijo de Sousa y el señor Franco Nicolás Aranguis Zamora. Le damos la bienvenida. ¿Va a exponer primero la corporación? Sí. Sí. Le vamos a dar ahí para compartir pantalla. Ok, gracias. Disculpen, es mi primera vez. Entonces, aquí, ¿por qué estamos nosotros? Esta es una corporación que se llama EduDown, ¿ya? Nosotros nacimos en el año 2000. Eh, ¿Por qué razón o sea, tomamos tan en serio venir acá? Incluso vinimos con dos de nuestros usuarios que hoy día están trabajando. Es porque precisamente vemos que la corporación nuestra es, es una corporación que rinde frutos, digamos. Aquí conmigo está Nicolás y está Franco, eh, independientes que están trabajando en distintas empresas. Eh, Ellos partieron con nuestro programa, que precisamente aquí en bueno, la presentación, un poco, ya ahora vamos en orden, ¿no? El propósito de nuestra corporación es precisamente brindar... ah, perdón, disculpa. El, el propósito de nuestra corporación es brindar atención gratuita y sistemática a personas con síndrome de Down, ¿ya? Desde que nacen hasta que entran a trabajar. Y probablemente después vamos a tener que ver cuando van a vivir de forma independiente y después la vejez. Eh, Nosotros adquirimos un compromiso por el ciclo total de vida de nuestros usuarios. Ellos llegan con, en general, una semana de vida. Ellos nacen y inmediatamente el médico, casi en toda la red hospitalaria, conoce nuestra corporación, así que lo dirían inmediatamente a nosotros. Y llegan a la corporación EduDown y nosotros les damos ahí un programa multidisciplinario durante todo su ciclo vital. Si puede pasar a la siguiente. ¿Sí? ¿No pasa? O pon pantalla completa, yo creo. O si queréis, si me lo prestáis, ¿no? ¿Sí? Ya iba a ser más dinámico.
Ya. Hicimos un pequeño... Bueno, el síndrome de Down, un poco para ponerlo en perspectiva, Chile es uno de los países que tiene más personas con síndrome de Down en el mundo. Somos el tercero en el mundo. 2,5 de cada 1000 nacidos tiene síndrome de Down en este país. Por la estadística, según los nacidos vivos en Chile, al año nacen 723 personas con síndrome de Down en Chile. Estos son estudios de diversos, desde la Universidad Católica, la Universidad de Chile, también los mismos hospitales que han hecho pequeños levantamientos. No hay una estadística, digamos, oficial, que no sabemos cuál es el motivo, pero esto lo podemos diferir a través de distintos estudios que se han hecho, ¿ya? Nosotros en la corporación EduDown trabajamos 62 colaboradores, ¿ya? Son todos contratados de planta, kinesiólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, educadores diferenciales. Hay un equipo de captación de recursos. Nosotros somos una corporación sin fines de lucro que no tenemos ningún grupo económico atrás, o sea, somos nosotros nomás, digamos, y captamos recursos a través de pequeños donantes, y con eso subsistimos. Nuestra operación son 62 colaboradores y son 6 sedes, ¿ok? Nosotros estamos ubicados en La Serena, tenemos un centro grande que construimos cerca de 1.200 metros cuadrados, que ahí queremos ser, o sea, hoy día somos, digamos, el referente en el síndrome de Down, y estamos abriendo una Altea, porque precisamente se nos acercan muchos colegios para capacitarse con nosotros, ¿ya? Entendamos que el síndrome de Down es un síndrome, pero en general es dual. También hay muchos síndromes de Down que tienen TEA, y eso pasa mucho y está siendo cada vez más común. Entonces, un poco las terapias son bastante parecidas y nosotros por eso estamos apostando también a ampliar el horizonte de la corporación. En La Serena tenemos un centro de 1.200 metros cuadrados, tendremos cerca de 200 familias de forma 100% gratuita y pretendemos de aquí a 4 o 5 años más atender una población de unas 800 a 1.000 personas. Después en Santiago, nosotros estamos en Providencia, en San Bernardo, Santiago Centro, y tenemos un jardín infantil, que también es una alianza que hicimos ahí con Junji, que es el primer jardín infantil 100% inclusivo del país, de hecho. Es un jardín extraordinario. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros lo administramos, pero también ponemos los profesionales nuestros precisamente para tener gente con discapacidad, o sea, niños con discapacidad en el jardín. Ponemos kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas. Después en Temuco tenemos otro centro. Ahí es un centro que funciona un poco distinto porque en el fondo es un tema territorial. O sea, muchas familias nuestras vienen de muy lejos y los tiempos de traslado hacen súper difícil que ellos tengan sesiones recurrentes con nosotros, por lo que en general ahí se les preparan paquetes cuando ellos vienen a nuestras sesiones para que después lo practiquen en la casa, ¿ya? Aquí están todos en la corporación, ¿ya? Nosotros somos 100% gratuitos, pero no pedimos ficha social, no pedimos que nos demuestren que no les alcanza, porque el símil nuestro es una empresa que cobra entre 800 y 1.000.000 de pesos mensuales, por la misma terapia que hacemos nosotros. Entonces, y nosotros lo hacemos de forma gratuita. Entonces, incluso la clase media alta tampoco le alcanza, digamos. Entonces, por eso es relevante, digamos, instituciones como la nuestra. Por último, tenemos una aplicación móvil que armamos en pandemia, precisamente con el mismo ímpetu de entregarle atención temprana a todas las personas y que haya una pauta que en el fondo la estamos dando nosotros. Esta aplicación móvil son cerca de... Ahí Senai también nos ayudó con unos proyectos y son casi 400 actividades que las entregamos de forma gratuita a cualquier persona que descargue la aplicación. ¿Por qué la hicimos? Porque nosotros hoy día atendemos a 1.053 usuarios y podríamos todos los años atender a por lo menos 500 más cada año. O sea, la lista, a mí me llegan entre 1 o 2 mamá o papá mandándome un correo pidiendo entrar a la corporación porque no tienen otra opción, digamos. No hay otra opción. O sea, la opción somos nosotros. O pagarlo, digamos.
Bueno, la aplicación móvil, también ahí, si ustedes tienen niños chicos, esto sirve para todos. Entendamos que la atención temprana es algo que no es solamente para personas con síndrome de Down, es para todos los niños. Y lo que pasa es que a los niños con síndrome de Down hay que hacérselo de forma más sistemática y con profesionales atrás. Por último, bueno, en realidad al medio, nuestra corporación se divide en 4 etapas, ¿ya? Las primeras 3 etapas son con menores de edad. Ellos llegan en general a la semana o 2 semanas de vida y nosotros le brindamos ahí sesiones de kinesiología y fonoaudiología. Después, a la medida que van creciendo, van pasando etapas. Ahí aprenden a caminar. Después de que aprenden a caminar, pasan a la segunda etapa. Y ahí se le empieza inmediatamente ya con un trabajo más multidisciplinario, con educador diferencial, con terapeuta ocupacional. Este es el punto en que tienen más profesionales. O sea, ellos pueden llegar a tener 4 a 5 profesionales a la vez, a la semana. Entonces, digamos, son sesiones como una clínica, como cuando uno se quiebra y te mandan al kine a hacer 10 sesiones, ellos tienen que hacerlo durante toda su vida. Y estas sesiones nosotros las brindamos por áreas, ¿ya? Y le hacemos un plan. Después la tercera etapa, un poco lo que cambia es que ahí hacemos un trabajo ya más con los colegios, porque precisamente nosotros les pedimos a nuestros alumnos... Hola. Sí, sí, ya. Hola, senadora. ¿Cómo le va? Sí, soy Maximiliano. Ya, entonces, bueno, le estaba contando de la corporación y que tenemos distintas etapas. La tercera etapa es una etapa que nosotros un poco abrimos por una necesidad. A nosotros se nos acercan los colegios, las corporaciones municipales, redes de jardines infantiles, o sea, se nos acercan y nos dicen, por favor, capacítenos en esto porque no entendemos, tenemos 1 o 2 alumnos en la clase, en la sala, y no sabemos qué hacer. Entonces, nosotros tenemos un programa que trabaja directamente con los profesores, con las directivas, y los capacita para poder tener niños con síndrome de Down de forma adecuada en la sala, ¿ya? Y este equipo, digamos, o sea, este año, o sea, el año pasado capacitó a cerca de 160 establecimientos educacionales. Todo esto gratuito, ¿ya? Nosotros no cobramos por ninguno de nuestros servicios. Y por último, la cuarta etapa, que aquí un poco tiene más sentido porque estoy con Nicolás y con Franco, que es de inclusión laboral. Todos estos chiquillos, en el caso de ellos dos, entraron a los 2 años a la corporación, hoy día ya tienen 20, 22, 25 años, están trabajando, y eso es precisamente porque abrimos esta área laboral, que en el fondo es para no haberlos dado de alta, digamos, sino que continuar y hasta que sean seres independientes. Es que en el fondo es la misión nuestra. El programa de capacitaciones, bueno, aquí está un poco resumido, hicimos 17 en La Serena, 15 en Temuco, 61 en la región metropolitana, en la zona sur y en la zona oriente 67. Ahora, ¿por qué es importante centros como el nuestro y uno no podría, por ejemplo, derivarlo a un centro de salud que lo hagan directamente los profesionales? Porque precisamente uno necesita un trabajo multidisciplinario y si no se hace desde que nacen, hay un 2,5 veces probabilidades mayores de que tengan alguna comorbilidad asociada, ¿okay? Esto significa desde problemas respiratorios, trastornos metabólicos, de deglución. Eso es solamente por temas médicos.
a mí me ha tocado viajar al norte, que es donde hoy día está el mayor problema, a mi modo de ver, con la discapacidad, en la región de Tarapacá, niños con síndrome de Down que usan pañal y tienen 15 años, digamos, o tienen 10 años y todavía se alimentan con sonda. O sea, o sea, si aquí está complicado, allá, digamos, hay una cosa que es bastante impactante. Y precisamente ahí se ve qué es lo que ocurre si no se trata o si no existen centros como el nuestro. En resumen, el impacto que tuvimos el año pasado, hicimos 113.724 sesiones presenciales de 1 a 1, un fonoaudiólogo, un usuario, un kinesiólogo. Atendimos 1.053 usuarios de forma directa y 4.212 usuarios de forma indirecta. ¿A qué me refiero indirecta? Este trabajo es con todos, desde la familia, papá, hermano, abuelo, abuelos, hasta la comunidad. Nosotros trabajamos con Carabineros de Chile, trabajamos con los colectiveros, trabajamos con la gente de las micros, para que entiendan que ellos están en un territorio donde hay personas con síndrome de Down que nosotros queremos que estén en la calle, que vayan a comprar, que vayan a un bar, etcétera, etcétera. Nuestro costo anual por atenciones directas, o sea, por atender a 1.053 usuarios semanalmente, o sea, nosotros no atendemos 1.053 en el año, todas las semanas pasan 1.053 personas por nosotros, es de 1.130 millones de pesos. Y a nosotros nos cuesta, en el fondo, 89.000 pesos mensuales cada usuario. ¿Por qué estamos poniendo este monto? Porque el área, digamos, la empresa que hace lo mismo que nosotros, cobra 800 millones de pesos. Y nosotros hacemos lo mismo. Y nosotros somos convenientes para el Estado, porque costamos 89.000 pesos por usuario, somos menos incluso que la subvención. Entonces, y trae muchísimo, de subvención escolar, digo, y trae muchísimos más beneficios. Y tiene un impacto bastante relevante. Nos gusta mostrar este número porque nos hemos mantenido bastante chicos en la estructura de la corporación y en general nuestro grueso está en los profesionales, en la atención directa de los usuarios. Ahora, la pregunta es cómo nos financiamos. Nosotros tenemos 35.000 socios mensuales, socios, personas naturales que nos dan 5.000, 8.000, 10.000 pesos. Tenemos todas las leyes de donaciones, la ley de donaciones sociales, la ley de inclusión laboral y la ley de donaciones de la 21440. Tenemos un 18% de nuestra recaudación con fondos, que es fondos Presidente de la República, fondos del SENAI, distintos fondos del Estado, más algunos fondos privados, y un 2% que lo hacemos a través de FONASA, ¿ya? Nosotros partimos con el Centro de San Bernardo, y damos, muchas de las prestaciones nuestras son prestaciones de FONASA, pero aquí verán que hay un tema heavy que en el fondo es súper poco lo que realmente aporta a la corporación, ¿ya? Son cerca de 3.000 pesos por sesión, digamos. Entonces es súper complejo, digamos, mantenerse así, pero lo vemos como algo positivo porque por lo menos es algo que nos aporta, ¿ya? Y nosotros queremos seguir creciendo en esto. Sin duda, ser prestadores en modalidad de libre elección, nosotros ahora estamos tratando de ser prestadores en modalidad de atención institucional. Y con eso, la verdad que podríamos ampliar la cobertura por lo menos al doble, ¿ya? Y bueno, ahí estamos en conversaciones con FONASA a ver si es que podríamos hacerlo, ¿ya? Por último, las proyecciones que nosotros tenemos es que estamos concentrados en Santiago, en La Serena, Temuco. Pero hay un problema tremendo en Tarapacá, en Antofagasta, en Calama. Y incluso en la región de Magallanes. Nosotros viajamos mucho porque vamos a capacitar nosotros. Capacitamos a los colegios, capacitamos a los profesores. Pero hay que dejar capacidad instalada. Y para eso necesitamos apoyo. Sin duda, el mayor apoyo nuestro ha sido muchas veces las empresas, pero el apoyo del Estado que es fundamental por si queremos llegar a todas las regiones. En general, en estas zonas que estamos nosotros, las personas con síndrome de Down salen, trabajan, van al colegio, se vuelven seres independientes. En el extremo norte y extremo sur se esconden, ¿ya? Los esconden. Esa es la realidad, digamos. Eso, por último, quería que Nicolás les cuente un poco. Nicolás, hoy día, ¿Nico está ahí?
Dale. Mira, si les pido un minuto, Nicolás, él llegó a los 2 años a la corporación. Lo traje, no para mostrarlo como el logro, sino que lo traje porque es un ser independiente. Pues, y de hecho, venir acá, nosotros le pagamos por venir, digamos. Entonces, lo contratamos. ¿Ya? Entonces, ahora Nicolás va a contar un poco su experiencia. Hola, senadores. Me llamo Nicolás Armijo y quiero presentar sobre de mí. Soy Nicolás Armijo, tengo 23 años, yo trabajo en una empresa RTS, tengo mis experiencias al mundo laboral, llevo 2 años al mundo laboral, también me tratan bien y tengo muchos cumplimientos a mi trabajo. Les quiero decirle a ustedes sobre de mí, llegué desde EduDown. Yo llegué a EduDown desde los 2 años de edad. Aprendí a hablar mejor, caminar, a leer y escribir. Ahora estoy preparando para ser adulto. Aprendí muchas cosas como afectividad, sexualidad, taller de cocina, huerto y mucho más. Les dejamos con ustedes un amigo que lleva muchos años en la Fundación EduDown, que llegó hace 2 años de edad. Le dejamos por ustedes a Franco Aranguis, nos presenta y su discurso. Ya, Franco. Ya. Bueno, Franco. ¿Se quiere sentar? Ya, aquí pregunta. Ya, yo tengo como 4 preguntas a Franco sobre de su vida en EduDown. Y dice así, Franco, ¿cuántos años llevas a EduDown? 2010. 20. Ya. ¿Qué te gustó trabajar en la cocina? La presa me melá. ¿Cuándo empezaste a aprender a hacer mermeladas? De cebolla, de tomate, de... ¿Cómo sentiste cuando llegaste a la Fundación EduDown? em, 20 años. Simplemente quiero decirle que llegó a la final, así que le dimos un fuerte aplauso para Franco y su discurso. Ya, y por último, bueno, lo del aplauso pedí que no fueran los aplausos, pero igual quiso los aplausos. Le encanta la tele al Nico, así que es extraordinario. Por último, las mermeladas que están allá, las hacen ellos, ya no es que aquí bluff, ellos las hacen. Desde todo, el etiquetado, la cocción, y estas las vendemos en supermercados, regalos corporativos, y financiamos muchos terapeutas con esta empresa. ¿Ya? Tenemos también un restaurante en el Museo Precolombino, no sé si han ido al centro, ese también es una concesión nuestra, y en la playa, en La Serena, también tenemos otra cafetería, que son empresas donde los jóvenes parten trabajando y después se van al mundo laboral a otras empresas. Son empresas pivotes, que le llamamos. Nos ayudan a financiar la corporación y también a que los chiquillos salgan a la vía independiente. Eso, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a ustedes. Y voy a dar iniciada la sesión, porque no habíamos iniciado, no teníamos el quórum. Y la ronda de preguntas, si quieren hacerlo la senadora o el senador. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Senadora Fabiola Campillay. Muchas gracias, senador. Sí, yo quería contarles que yo conozco la labor de EduDown. He estado en la fundación, he comido de las mermeladas que ellos muestran, también hacen almuerzos
He estado en donde ellos se preparan, cocinan, su huerto. La verdad es que EduDown es como en donde los niños aprenden o sea, les enseñan toda la vida, todo lo que ellos, eh, ya sea, no sé, caminar, y les enseñan para que ellos salgan al mundo laboral, que ellos puedan ser como todos nosotros, una persona que pueda trabajar, que pueda el día de mañana quizá mantener a su familia. Conocimos un joven el cual vivía con su madre y él era el sustento de la familia. Entonces, de verdad que su labor es muy linda, es muy linda. Conocí a Juan Emilio, el padre de Maxi, y de verdad que todo lo que Maxi cuenta es así. Los niños salen al mundo laboral y de verdad que ellos lo pasan bien aprendiendo y son tratados como cualquiera de nosotros. No hay diferencias, no hay diferencias para ellos, incluso en el colegio, porque Juan Emilio, mi hijo está en el Colegio San Pablo, el cual Juan Emilio es el director, creo, dijo, el sostenedor, y hay jóvenes con síndrome de Down que, como les dije antes, son tratados como todos los niños y defendidos como todos los niños. Mi hijo en su curso tiene un compañero con síndrome de Down y de verdad que es muy linda la labor, de verdad. Así que, bueno, gracias por haber estado aquí, Maxi, y de verdad gracias también a ustedes por escucharlo. Muchas gracias, senadora. Le doy la palabra al senador David Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente, y sumarme a esas felicitaciones a la entidad EduDown. Hace un par de semanas atrás, estando a propósito, director, visitando el centro de la Escuela Especial España en Coyhaique y la situación del centro Despertar en Puerto Aysén. En el caso de Coyhaique, esta es una escuela que ha funcionado históricamente, un modelo que tenemos nosotros de atención de los jóvenes, pero que ha tenido un problema bien complejo, el proceso de reposición del establecimiento. Tuvieron que salir del lugar donde están, se instalaron en 2 construcciones donde el grado de precariedad es impresionante, o sea, los pisos deteriorados, filtraciones de agua lluvia, tal el extremo de la situación de que los padres tuvieron que hacer todas unas operaciones de reclamos comunitarios para ver qué es lo que se hacía en su situación. Estuvo el ministro hace un par de días atrás en la región de Aysén, anunció un proceso de cambio del lugar para darle más dignidad a este tema. Surgieron además en esta temática algunas dificultades operativas que pasa cuando estos jóvenes egresan a los 24 años de edad, quedan prácticamente a su absoluta indefensión. Estamos tratando de requerir cuántos son realmente los niños que están en esta condición ya fuera del sistema, por lo tanto no están institucionalizados, y los propios papás nos señalaban de que después de todo el avance en materia de la formación hay un retroceso enorme cuando quedan afuera sin atención. Incluso algunos entran en situación de calle, algunos con problemas de alcoholismo. Creemos que ahí hay un problema que no sé cómo poderlo enfrentar, presidente. Esta es una comisión de discapacidad, pero quizás sería bueno si es que no sé si el SENADI, no sé si el sistema de salud tenga información de cuántos son los jóvenes, porque están en los establecimientos, hay una base de atención. Hay profesionales, hay equipo, hay apoyo. Muchos entran en esta fase también de apresto laboral, pero después quedan. Entonces todo ese trabajo realizado por años termina foja cero en el minuto en que egresan de estos establecimientos, y que los establecimientos no los pueden atender. No hay subvención para ellos, no hay atención, y por lo tanto a los 24 años salen simplemente y quedan en la calle. Sería bueno quizás poder requerir, presidente, yo traté, y estamos haciendo lo propio en el caso de la región más linda de Chile, que también tenemos estos problemas que nos afectan evidentemente, que es precisamente después de eso.
cuántos son los niños que están en esta condición, los jóvenes que están en esta condición, y por lo tanto, ¿qué hacemos con ellos? Porque evidentemente estamos ahí enfrentados a un problema humano, social, las familias, ¿para qué decir? Porque al final de cuentas es todo un conjunto, como tú muy bien señalas, no es solamente el joven que está con la necesidad de una atención especial, sino que además la familia que está detrás, el drama humano que se produce. Quizás sería bueno, presidente oficial, a todas las instancias técnicas vinculadas con estos temas y si hay alguna información pertinente sobre ese particular. Y en relación a la exposición, dos cosas. Tú hablas del financiamiento público-privado. Yo tengo en el caso de la región, yo no sé si han explorado el tema de los gobiernos regionales en materia financiera. Hoy día los gobiernos regionales está pasando algo muy curioso en materia de gestión administrativa y financiera de los gobiernos regionales, porque por alguna razón que no hemos entendido todavía, los gobiernos regionales se han transformado en meros buzones de recursos. No están impulsando acciones propias. Y yo le decía, el gobierno regional, el Estado le entrega los fondos, el famoso FNR, ¿verdad?, para atender los problemas de sus comunidades. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Están ante la necesidad, por un lado, de que ellos manifiesten eficiencia en la gestión, están inventándose y asignándose y traspasándose recursos, pero de manera, yo creo, incluso hasta casi injustificada. Le digo, en mi región, por ejemplo, se hizo un traspaso al Ministerio de Defensa para que la DGAC adquiriera cerca de 1.000 millones de pesos un barrenieve para el aeropuerto de Balmaceda. Yo digo, el aeropuerto de Balmaceda, claro que es una necesidad. Para la región de Aysén, que no tenemos camino, es una necesidad. Pero es prioritario la necesidad cuando tenemos una diversidad de dramas de otra naturaleza. Se le acaban de transferir a Carabineros más de 8.000 millones de pesos para la compra de equipamiento diverso, incluyendo entre ellos, la cosa lo más curioso, la creación de un centro virtual de tiro. Yo creo que es una actividad propia de la formación del personal más que de un problema. Entonces uno ve que ahí hay como que los gobiernos regionales, en este tema de las dificultades que han tenido, más sumado a los problemas de los traspasos con los convenios y todo lo demás, echó para atrás mucho financiamiento y están con mucha plata y lo están poniendo por todos lados en proyectos que no necesariamente son los temas sociales. Y en la región, vi dentro de tu presentación que algo están haciendo en la región de Aysén, que es la región más linda de Chile, nunca digo cuál es porque todo el mundo ya debe saber cuál es, pero creo que evidentemente tenemos ahí un drama humano. El caso de Aysén es un ejemplo que probablemente en todo, como tú bien señalas, en todo el país, y zonas más dramáticas como tú ves en la zona norte. Pero creo, presidente, que en esta comisión perfectamente pudiéramos quizá articular a través de estos requerimientos de información. Bueno, ¿qué nivel de cobertura tenemos? Tú estás hablando más de 270 nacimientos, dijiste, no me acuerdo bien la cifra. 223 al año. Al año, ¿te fijas? Estamos hablando de una acumulación, de una cantidad de temas que evidentemente detrás de esas cifras y de esos números fríos hay realidades humanas. Quizás pudiéramos tener, presidente, toda la información pormenorizada y que tú nos puedas también señalar qué nivel de apoyo han tenido desde los gobiernos regionales, porque ahí hay mucha plata. Hay un fondo especialmente dedicado para transferir precisamente para atención. Y hoy día hay muchos gobiernos regionales, como están en periodos de campaña, andan los jefes regionales entregando recursos a diversas instituciones en año electoral, que es en algunos casos casi vergonzoso, ¿ya? Y por otro lado se dejan de atender los verdaderos dramas sociales que tenemos, como los que tú señalas, entre otros tantos más que tenemos en las regiones, problemas de diversa naturaleza. Pudiéramos oficiar, quizás, presidente, le pediría no sé, al Ministerio de Salud, Senadi, no sé quién más pueda tener información, Ministerio de Educación con los establecimientos de educación especial que lo administran ellos precisamente. Hoy día los SLEP también, que hay una entidad nueva. A ver hasta dónde el drama que queda, porque estos miles de niños, de jóvenes que tienes tú, ustedes lo tienen hasta más allá de los años que atienden la formación, las instituciones formales. Y por eso sería bueno saber qué pasa allí. Creo que ahí hay una nube negra que es necesario tratar de aclarar y si es posible impulsar algunas acciones. Me parece que pudiera ser un buen camino, presidente. Muchas gracias. Si le parece a la senadora Fabiola, ¿lo pedimos por unanimidad? Sí. Pedimos entonces el oficio solicitado. Bueno, yo quiero agradecer la presentación, también la entrevista que le hizo Nicolás a Franco, muy bien en su rol de entrevistador, y fundamentalmente
preguntarle, porque yo creo que acá, con la presentación y con el trabajo que hacen, un poco se da en el clavo en lo que hablaba también el senador Sandoval, de más allá de la edad, en la dependencia que tienen que lograr. Entonces, lo que nos explica acá EduDown es un poco la fórmula que queremos saber de cómo llegar a esa independencia de los jóvenes, porque muchas veces está el temor también de los padres de decir, mire, si nosotros no estamos, ellos quedan solos, quedan en indefensión. Pasa muchas veces que al llegar a la edad de 24 años, bueno, como decía el senador, quedan a la deriva. Entonces, o muchas veces los padres son adultos mayores, no tienen la capacidad de poder ayudar, ni tampoco uno ve en las zonas donde, por lo menos yo, en Magallanes, sobre todo en Puerto Natales, Porvenir, he visto donde no hay un lugar donde exista la contención o la capacitación. Lo vemos que luego de cierta edad hay un retroceso en lo que avanzaron. Entonces, quisiera preguntar un poco la fórmula o el trabajo que se hace y que también le ahorran al Estado. Los números que ustedes presentan me hacen también recordar al Centro de Rehabilitación de Magallanes, que también hace con poca plata mucha rehabilitación. Entonces, felicitar también esa capacidad que tienen, pero también ahondar un poquito en cómo logran esta independencia de los jóvenes, que me parece que es relevante porque es lo que hay que replicar. Yo creo que es lo que hay que buscar más allá de una edad. Yo creo que el término del apoyo, ya sea de las instituciones o del propio Estado, tiene que ser, más que la edad, tiene que ser cuando logran la independencia. Entonces yo quisiera consultarle un poco cómo logran ese factor. Sí, gracias por la pregunta. Hay varias, digamos, líneas para responder esto. Lo primero es que en los colegios hay un tema que hoy día está empezando a surgir cada vez más, que es la subvención especial que se le da a las personas con discapacidad que están en el programa PIE, que en el fondo da un incentivo, no quiero decir perverso, pero es un incentivo contradictorio, porque los colegios no están capacitados y los PIE tampoco tienen el conocimiento, no es porque lo hagan de malo, sino que porque tienen que atender muchísimas otras discapacidades también, como para atender 100% a niños con síndrome de Down. Entonces, primero en los colegios hay un tema con los PIE, que hay una poca interacción entre el PIE y instituciones externas, ¿ya? Porque en el fondo, si saco al niño, le quito la subvención, ¿me entendí? Entonces, eso bueno. Después, las escuelas especiales, que pongan un rango, como tú decías, hasta los 24 años, también es un incentivo perverso para que los jóvenes no salgan a trabajar o no salgan a estudiar. A nosotros nos tocó, nos llegan jóvenes de 24 años que son excelentes, ¿me entendí? Pero que los retuvieron hasta los 24, antes era hasta los 27. Y tú decís, o sea, mira la pérdida de tiempo que tuvimos para que ellos reciban una subvención por estos jóvenes. Entonces, hay casos que, claro, tienen que ir a colegios especiales hasta los 24 años, pero yo te diría que hay muchísimos que no, digamos. Hay muchísimos que en el fondo hay que evaluar cómo, por ejemplo, estas escuelas especiales que no tengan un término de edad, sino que, por ejemplo, si hacen que un joven de ellos salga a trabajar, deberían tener algún incentivo, ¿me entendí? Para que en el fondo apoye. Nosotros nos topamos con muchos colegios especiales que no nos quieren entregar a sus usuarios, que nos esconden la información. Entonces, hay un tema ahí enorme. Entonces, después cumplen 24 años y muchos vicios, en ese tiempo que estuvieron en ese colegio, que a veces hay colegios que no hacen nada, digamos, o sea, están todo el día ahí en hoteles, o nos ha tocado casos de colegios que lo hacen muy bien y que a los 24 años llegan perfecto para salir a trabajar, pero no hay un estándar, ¿ya? Y esto me parece porque no hay una regulación en esta materia. Yo no estoy seguro, pero me parece que no es como el Ministerio de Educación que te marca una pauta de lo que tienen que aprender los niños. Pues aquí me parece que no hay eso. Eso son dos factores, digamos, externos que nos afectan directamente a nosotros por nuestros usuarios. Después, ¿cuál es un poco
digamos, la lógica de por qué nuestros programas funcionan, yo te diría el primero es la gratuidad. Desde los 0 años hasta que entran a trabajar es gratis. Por tanto, no depende de la situación económica de la familia. Y esto es importante porque no se puede interrumpir el proceso. Tú lo interrumpes, muy bien como decía, y podéis volver a foja cero. Entonces, de que sea ininterrumpido es una línea, digamos, sumamente importante. Lo segundo es que tenemos una facilidad de poder tener interacción con el entorno. Aquí esto es imposible hacer entre nosotros, ¿me entendí? O solamente en el colegio, o solamente... No, pues hay que meterse con las empresas, hay que meterse con las municipalidades. O sea, es una cuestión tan interdisciplinaria que tiene que ver incluso el sistema de transporte público acá. De que es imposible... Si no hay entidades como la nuestra que pueden moverse fácilmente, vamos a una empresa, por ejemplo, no sé si puedo nombrar empresas, Papa John's, por ejemplo, nos pidió, mira, que queremos 5 chiquillos. O ahora McDonald's nos pidió, mira, sabéis que te vamos a abrir todos estos cupos. O sea, y nosotros vamos, lo metemos, a veces no funcionan, hay que ir, vuelven al programa nuestro, después vuelven a entrar. Y en el fondo, como el único incentivo nuestro es que sean independientes para poder, digamos, decir de que ya no son usuarios nuestros, que en el fondo que es la idea, como ese es nuestro incentivo, podemos funcionar. Pero cuando son distintos, de que te pagan una subvención, de que te dan esto, como que se empieza un poco a, digamos, a quitar el foco en lo primordial, que es que sean independientes. Y tal como dijo la senadora Campillay, tenemos varios casos que mantienen a sus familias. Entonces cambia un poco el paradigma de que las personas con discapacidad o con síndrome de Down en el fondo siempre son un pesar para la sociedad. Nosotros queremos que sean personas... Tenemos un caso bien interesante, lo cortito, una empresa minera... A ellos les cuesta un montón, o sea, nos dicen por la ISO, por todos estos estándares que tenemos, no podemos tener gente con discapacidad. Hay una constructora que dicen, intentamos 2 veces, tenemos problemas en la obra. Es real igual ese problema que tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí la ley, por ejemplo, tiene la opción de el contrato de prestación de servicios. Y funciona perfecto. Nosotros les damos servicios de catering, les damos servicios de pausa activa, van los jóvenes, trabajan ahí, están el día y después vuelven al centro nuestro. Entonces, en el fondo, esta flexibilidad, yo te diría que es un poco la clave de esto. Eso. Le damos las gracias. No sé si Senadi quiere... Por su intermedio, presidente, gracias. Sí. No solamente felicitarlo, nos ha tocado acompañar varios de proyectos que tiene ya la Fundación, que ya tiene de años. Felicitar a Nicolás y a Franco, ¿ya? Y esperamos que tengan más logros en su vida ya de trabajo, en la vida laboral. Y solo 2 cosas. Yo creo que es importante... Porque yo también, antes de ser director de Senadi, vengo de una fundación en Cerro Navia donde también me tocó ver casos en que un niño después de un proceso largo pasó a ser joven y pasó a ser sustento de la familia. Ahora, lo que hay que ver, y eso es importante, que esos procesos llevan tiempo y llevan también un acompañamiento multidisciplinarios de terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, de también expertos en educación, de profesionales que vayan acompañando ese proceso hasta que se llegue a la autonomía. Y que también hay otros casos que no van a tener autonomía total y van a necesitar ciertos apoyos. Y yo lo que quiero decir ahí es que los estudios comparados, por ejemplo, España tiene los enclaves laborales, que es después que estudiantes salen de su educación especial. Y ahí a lo mejor tenemos que ir viendo cómo hay experiencias que ya se están dando en Chile, de ver cómo se puede ver el tema del financiamiento. Evidentemente se puede hacer a través de la ley, pero ese es un proceso que ustedes conocen mejor que yo, que es largo, pero se puede ir discutiendo, porque hasta el día de hoy las fundaciones que tienen estos enclaves laborales o talleres protegidos, le decimos acá, generalmente tienen que postular a concurso público, pero eso es por la ley de presupuesto que tenemos. Y hay que recordar que el 2024, para esta ley de presupuesto, se hicieron muchos ajustes donde se exige que sea por concurso público. Entonces, hay también una conversación entre diputados, diputadas, senadoras, senadores, para analizar los casos de fundaciones que sí impactan,
ya como el caso de EduDown, positivamente en la calidad de vida de personas con discapacidad. Entonces, yo creo que hay varias aristas. También me llevo las preguntas respecto de, yo creo que las cifras pueden consultar a la División de Educación Especial y ellos deben tener las cifras de personas egresadas de escuelas especiales para tener un registro administrativo tentativo de eso. Nosotros no estamos en ese ministerio, pero yo creo que también yo lo anoté para poder ir consultando y viendo el tema de cuántas personas tenemos. Pero agradecer y también me llevo hartas notas para poder ir viendo cómo seguimos colaborando el tremendo trabajo que están haciendo. Eso. Senador Sandoval. Le podría pedir a usted, en el caso de FONASA, ¿cuál es el mecanismo de financiamiento? Porque nos pasó reciente, Carlos, con respecto al tema de estos centros especiales que tenemos, que tienes tú en Magallanes y que tenemos nosotros en Aysén. Tuvimos que hacer toda una gestión con el Ministerio para lograr mejorar el nivel de la subvención que se otorga a través de FONASA. Ese 2%, ¿qué es lo que le financia FONASA específicamente? Sí, esas son las prestaciones de kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional. Son cerca de 9 prestaciones que están ahí tipificadas, digamos, con código. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que somos hoy día modalidad libre elección. El 35% de nuestros usuarios es FONASA A, que están como en situación de indigencia, digamos. Entonces, no pasan por modalidad libre elección. O sea, ellos no pueden pagar un bono, un copago, digamos. Nosotros ese copago se lo retornamos a la familia, porque no pueden pagar, digamos. Y el copago que paga FONASA es muy bajo el valor. Entonces, eso es porque es modalidad libre elección. Nosotros estamos buscando ser modalidad de atención institucional. ¿Y esto qué significa? Seríamos como Teletón, en el fondo, como en términos prácticos. De que yo voy por mi sesión de kinesiología, que hoy día es limitada para las personas que tienen discapacidad, y el Estado paga una suma que es considerable y que ayudaría muchísimo a crecer la corporación. Paga cerca de 9.500 pesos por sesión. Entonces, ese es un monto que es bastante considerable. Entonces, eso en el fondo es lo que nosotros estamos buscando, digamos, ahí a través de Daniel, con Senadi, con FONASA, estamos viendo, y esto es por presupuesto. Entonces, eso. Sí, se imagina, todos los jóvenes que están en esta condición son todos beneficiarios de pensión, ¿no es cierto? ¿Ah? No, cuando entran a trabajar No, lo que pasa es que precisamente hubo una discusión en ese sentido, que no por el hecho de entrar a trabajar perdieran los beneficios sociales que se otorgan, pensión de invalidez, pensiones de discapacidad, qué sé yo. Lo que pasa, por ejemplo, con los hogares de adultos mayores, ¿ya? Que se financian los hogares con una parte que aporta el propio adulto mayor. Porque además de esto, te pregunto, porque ¿cuál es la línea de financiamiento? Ustedes están haciendo una labor por 89.000 pesos por atención al mes. Es una cifra absolutamente, yo los valoro por el monto a ustedes llegan por la cantidad de prestaciones que realizan. Pero evidentemente queremos ampliar este tema, sabemos que hay una dificultad. Además de eso, yo no sé qué está pasando con estos programas del Estado en materia de Chile te cuida, yo no sé cómo se llama ahora, ¿ya? Porque detrás de esto también están las familias. Normalmente detrás de estos casos, ¿verdad?, están las mamás, las mujeres, son las cuidadoras, ¿verdad?, las tutoras, las formales de este tema, y el drama también es en ese tema. Y hay toda una secuencia que ya es súper conocida respecto a lo que eso implica. A veces, por eso te pregunto para ver de qué forma canalizar. Me da la impresión, presidente, que esto es una buena conocimiento de un tema que evidentemente pudiera llevarnos a una serie de acciones bien específicas y concretas para tratar de colaborar en este proceso desde la comisión. Sí, gracias. ¿Quiere usar la palabra? Sí. O sea, si hoy día, digamos, algo que nos ayudaría enormemente es poder darle un empuje a hacer modalidad de atención institucional. Nosotros convertirnos en modalidad institucional. Eso sería un gran empuje para esto. Y podríamos atender muchísimas más personas con síndrome de Down y con TEA hoy día. ¿Por qué no se ha limitado como escuelas también? ¿Como escuela? Sí, como escuela especial, los centros que tú tienes, una experiencia. Sí, pero digo, en Aysén tenemos el centro Rehabilita,
que es un símil de la Teletón. ¿Ya? También tenemos la Teletón. Con porque el está el centro de micrófono. Rita. Micrófono. Sí. Está el centro de Rita y también tiene un centro educacional asociado a toda la dinámica de atención y por lo tanto tiene las subvenciones. Sí, po. Sí, nosotros precisamente a nuestros usuarios les exigimos que vayan a colegios regulares. Porque precisamente separar nunca es bueno. Digamos. Entonces nosotros les exigimos que vayan. Y van, sea bueno, sea malo, hasta lo que puedan. Muchos de nuestros usuarios en octavo básico tienen que desertar, porque ya es insostenible la situación familiar en el colegio, porque los colegios como que tienen programas que realmente van y acompañan a personas que tengan ciertas discapacidades, son muy pocos, digamos, o son privados y son carísimos, digamos. Entonces, muchas veces ellos tienen que desertar y nosotros ahí tenemos un programa que es de transición a la vida adulta, que ahí les vamos enseñando a ser independientes. Pero no les decimos que se vayan a colegios especiales, porque nuestra experiencia es que los apagan, digamos. Entonces tratamos de que sigan siendo libres, digamos. Y claro, y eso es mucho más complicado para nosotros. Para nosotros sería mucho más fácil que me dieran la subvención que dan por niños con discapacidad en los colegios, son 400 y tantos mil pesos, chuta, estaría perfecto, pero no nos sirve. Nosotros queremos que ellos salgan a trabajar, sean independientes. Entonces, por eso que nosotros seamos como un centro médico, digamos, igual que cualquier centro privado, y que nos pueda financiar FONASA, yo te diría que eso es una de las cosas que más nos acomoda en son de la autonomía de los jóvenes. Eso. Y también, bueno, disculpe, y lo último, nosotros nos financiamos bastante por la ley de inclusión laboral también. ¿Ya? A través, porque está esta medida alternativa de que si las empresas no contratan, eso también ahí nos llega un fondo, que eso es solamente para el programa de inclusión laboral. Pero para los chiquititos hoy día no tenemos nada ningún financiamiento que podamos decir, mira, de aquí a 10 años vamos a seguir existiendo. Hoy día son los 35.000 socios, digamos, y que cuando la economía baja, que como estamos ahora, me bajan todos los meses 400 socios. Entonces, estoy ahí peleando para tratar de mantener a toda esta gente. Eso. Muy bien. Agradecemos entonces la exposición. Sin más, ¿no es cierto? No hay más. ¿La cuenta teníamos algo? No sé si liberamos los invitados. Sí, queda liberado. Vamos a dar la cuenta ya que no. En la tabla, presidente, tenemos que continuar el estudio del proyecto de ley, primer trámite constitucional que regula el diseño y accesibilidad universal al mercado financiero, para lo cual está invitado especialmente el director nacional de Senadis. ¿Tiene alguna presentación, director? Por su intermedio, me acompaña Pilar Iturrieta y ella va a poner la presentación. Mientras tanto, yo voy a aprovechar de avanzar. Senadora Campillay, Daniel Concha, director de Senadis, también senador Sandoval y al presidente senador Bianchi. Básicamente, la comisión pasada estuvo Senama, ¿ya? Y se veía, y voy a partir diciendo que nosotros vemos con muy buenos ojos este proyecto de ley. Es lo primero que hay que empezar. Y hicimos una presentación de un análisis un poquitito más técnico de carácter legislativo. Vamos a despedirnos de Franco. Chao, Franco, que estén bien. Chao, chao. Y el proyecto de ley tiene por finalidad fortalecer inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero. Y en particular explicitar que las entidades bancarias y sociedades de apoyo al giro deban tener diseño y accesibilidad universal en los métodos de pago, terminales de punto de venta, cajeros automáticos, sucursales, sitios electrónicos y de canales o aplicaciones de carácter electrónico informático que permitan la autorización, captura, agregación y comunicación de operaciones de pago, entre otras medidas de inclusión, lo cual es muy bueno. Pero yo también, y a esto lo agrego yo, hay que agregar el tema de la bancarización accesible. Les coloco un ejemplo. Por ejemplo, en Open Door, que trabajan con personas con discapacidad mental, se les ha fomentado independencia a través de su cuenta RUT.
pero se les explica muy poco sobre el tema de la clave, después se le olvida y les queda bloqueada la tarjeta. Ahí tienen un ejemplo claro del por qué acompañar en la bancarización de personas con discapacidad intelectual y discapacidad mental. También el uso del lenguaje fácil. El lenguaje financiero a veces es complicado, ¿ya? Y explicar, por ejemplo, qué significa intereses, qué significa palabras como amortización, cosas así, que van a ir explicando, y eso tiene que ver con la educación y otros temas importantes que son muy complementarios a todo lo que es el acceso digital para personas con discapacidad. A la fecha, Senadis ha conocido 2 recursos de protección vinculados con parte de la materia abordada en el proyecto de ley, ambos interpuestos ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El primero es una acción arbitraria e ilegal que se configuraría con la implementación de máquinas para la lectura de tarjeta de crédito o débito con mecanismo post-touch. Explicando, se cambió la máquina de pago, que antes tenía teclado, a pantalla. Y personas ciegas necesitan el teclado porque tienen relieves para poder saber dónde está el 1, 2, 3, 4, y eso generó que nosotros, por ejemplo, con Banco Estado, tuviésemos una reunión con organizaciones de personas ciegas para ver cómo podíamos conciliar esto y que se mantuviera también en algunos puntos las máquinas con teclado. Ahí tienen un ejemplo. Yo voy dando ejemplos como para entender el tema de la implementación. También la implementación de los pagos touch y táctiles afectan el desenvolvimiento económico normal de personas ciegas, pues no pueden realizar transacciones como pagar una contraprestación, ya que éstas confían en el tacto para la lectura y la comprensión de su entorno, lo que ve impedido con los dispositivos touch, que en el último término las obliga a depender de terceras personas para realizar transacciones bancarias, poniendo en riesgo su privacidad, seguridad financiera y haciéndolos vulnerables a posibles fraudes. Esta situación es un ejemplo de la necesidad de fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero. En el contenido del proyecto de ley consta de artículo único que modifica el decreto de la Fuerza de Ley número 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda, que fija un texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales que se indican, incorporando el artículo 74 bis nuevo que establece, y leo lo principal. Primero, que las empresas bancarias y las sociedades de apoyo al giro dispondrán de diseño y accesibilidad universal en sus sucursales, sitios electrónicos, cajeros automáticos, terminales de punto de venta o canales de aplicación de carácter electrónico, informático, que permitan la autorización, captura y agregación y comunicación de operaciones de pago para que posteriormente sean procesadas por un operador para fines de su liquidación y pago. Segundo, en el marco de sus funciones y atribuciones, la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante CMF, dictará las normas que establezcan los estándares de cumplimiento de diseño y accesibilidad universal en el mercado financiero, de absolver las consultas y peticiones, investigar denuncias o reclamos y resolver los procedimientos sancionatorios que originen aplicando las sanciones que correspondan. Sigo con el proyecto de ley. Tercer punto. Se prohíbe el uso de cajeros automáticos, terminales de punto de venta y de canales o aplicaciones de carácter electrónico o informático que no cumplan con estándares de accesibilidad universal determinados por la CMF. Cuarto, empresas bancarias y las sociedades de apoyo al giro publicarán en sus respectivos sitios electrónicos la cantidad, porcentajes y funciones que desempeñan las trabajadoras y trabajadores con discapacidad y otras medidas de inclusión que hayan adoptado, tales como el desarrollo de prácticas para estudiantes con discapacidad, fondos concursables, financiamientos de iniciativas sobre la materia, donaciones a otras entidades relacionadas con discapacidad y beneficios a sus trabajadoras y trabajadores o clientes, protocolos de atención, entre otras medidas. Ahora voy a las observaciones del Servicio Nacional de la Discapacidad, que, al igual que Senama, apoya esta iniciativa legislativa, ya que su objeto es aportar al mejoramiento de la calidad de vida de personas con discapacidad, como el reconocimiento de su plena autonomía, principalmente en su ciclo de vida adulta. Senadis estima que el proyecto resulta coherente con las exigencias y estándares de accesibilidad previstos no solo en el derecho internacional, sino también
en el marco normativo interno, robusteciendo, por tanto, la normativa y obligaciones que sobre la materia ya existen en nuestro ordenamiento. Ahí en el cuadro pueden ver que tanto la Convención de Derechos con Discapacidad en el artículo 9, que está sobre la accesibilidad y también el derecho al acceso a la información, y el artículo 12.5, derecho de las personas con discapacidad a controlar sus propios asuntos económicos, y la Ley 20.422 en el artículo 3, principios de diseño universal y accesibilidad universal, en el artículo 8, exigencias de accesibilidad y ajustes necesarios, en el artículo 23, eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad universal, y el artículo 28, accesibilidad de edificios públicos y de aquellos que presten un servicio a la comunidad. Es decir, aun cuando la normativa sobre no discriminación de diseño universal y accesibilidad universal ya está consagrada en la Ley 20.422, el proyecto de ley resulta positivo por cuanto permite reconocer y hacer aplicable dicha normativa en un ámbito específico del quehacer humano como lo es el mercado financiero y en todos los sistemas y operaciones que éste supone, lo que tiene particular relevancia puesto que es precisamente en estos ámbitos donde las personas con discapacidad históricamente se han visto relegadas e invisibilizadas por diversas causas. Entre ellas, el cuestionamiento a su capacidad jurídica y a su derecho a la vida independiente y a la plena autonomía. Por lo mismo, este es un proyecto que permite abordar las inequidades, brechas y barreras que al día de hoy aún persisten para que las personas con discapacidad puedan controlar sus propios asuntos económicos. Conforme al mandato de la Convención, abogando por generar un mercado financiero accesible e inclusivo para todos y todas, y relevando además el rol que en ello le compete a la CMF, que es el ente sectorial con competencia y especialización para cumplir con la idea matriz de este proyecto. Sin perjuicio de ello, Senadis comparte las observaciones expuestas por la CMF en sesión del pasado 9 de julio en esta comisión y que apuntaron principalmente a que el proyecto de ley, primero, modifique los mismos artículos ya modificados por la ley FinTech, que es la ley de Finance and Technology, ¿ya? Esto es en los artículos 37 y 38 de la Ley General de Bancos, la nueva letra del artículo 3, ¿ya?, de DFL de 251 Seguros y el nuevo numeral 36 del artículo 5 del Decreto Ley 3.538 de la Ley Orgánica de CMF. Y con lo anterior, para asegurar la armonía normativa y despejar cualquier duda interpretativa sobre las facultades de la Comisión del Mercado Financiero, y para que las modificaciones sean aplicables a todas las entidades que ofrecen y operan medios de pago y a compañías de seguros y otros fiscalizados de la Comisión, y no solo a bancos, que es lo que ocurriría al modificar solo la Ley General de Bancos, como lo propone el proyecto de ley. En esto nosotros compartimos porque también hay otras entidades que también emiten tarjetas y herramientas financieras que también tendrían que ser afectadas por este proyecto de ley. Las recomendaciones, sigo con las recomendaciones que hizo CMF, incorpore explícitamente o haga referencia a las definiciones de la discapacidad, diseño universal y accesibilidad universal de la Ley 20.422 para evitar problemas de interpretación posteriores. En eso estamos nosotros de acuerdo. Tercero, disponga que la aplicación e implementación de la nueva normativa por parte de la CMF sea sobre la base del principio de proporcionalidad y progresividad de la aplicación de la ley. Al respecto, Senadis estima pertinente señalar que, sin perjuicio de ello, debe considerarse también que el principio de progresividad y no regresión en el reconocimiento de los derechos humanos. En otras palabras, que ya tenemos un piso mínimo, que son los marcos normativos de accesibilidad de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción número 50, que exige piso mínimo de accesibilidad, y por otro lado, la Ley 20.422 también exige temas de accesibilidad y acceso a la información financiera y autonomía. Por lo tanto, cuando se habla de proporcionalidad o el ajuste razonable, porque esto tiene que ir que sea de manera gradual, que no se regrese, sino que ese sea el piso mínimo.
Y termino siempre con un ejemplo que lo he dado varias veces. Cuando la línea 1 del metro se puso como objetivo de que todas las estaciones tuvieran ascensores, fue algo bastante progresivo, duró un proceso de 5 años, pero se logró tener ascensores en toda la línea 1, que era la línea más antigua que empezó a fines de los años 70, y yo creo que aquí también va a haber mucho de eso, pero junto con esto, las tecnologías para la inclusión son tecnologías bastante dinámicas que van evolucionando muy rápidamente, y eso también tiene que tenerlo en cuenta la ley, de manera de poder ir incorporando estos temas de inclusión que van apareciendo para sobre todo el mercado financiero. Resumo que el Servicio Nacional de Discapacidad, como también el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que lo manifestó en la comisión pasada, nosotros apoyamos este proyecto de ley y estamos dispuestos para generar cualquier insumo técnico que necesitan, y también podemos mandarlo digitalmente, pero también puedo dejar una minuta mucho más extensa y en detalle sobre el proyecto de ley y nuestras apreciaciones técnicas en el tema de lo que se está proponiendo. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta. Sí, senador Sandoval. Sí, muchas gracias. Presidente, sí, efectivamente, la última presentación que hizo la Comisión del Mercado Financiero, que aportó varios detalles bien interesantes, presidente. Como bien dice el director del SENADI, el proyecto de ley hace referencia a los temas bancarios, pero en materia electrónica hoy día opera todo el mundo, incluso más. La otra vez yo veía, a propósito de un tema nada que ver con, pero relacionado, en Sodimac tenían un letrero que no está permitido el uso de cheques en transacciones comerciales, en Sodimac. Y el cheque es un instrumento válido de pago como cualquier otro, nadie ha eliminado ese tema. Claro, y otros no reciben efectivo, efectivamente también. Entonces, y eso va poniendo cada vez más complejidades cuando uno quiere, incluso en ese ámbito me parece bien las acotaciones que se hicieron y que ratifica, me parece bien lo del tema de la proporcionalidad, gradualidad y progresividad como concepto adicional. Prácticamente todas las instituciones, presidente, se han manifestado, como dice el dicho, a favor, conteste, del proyecto en general. Deberíamos ya empezar a quizás abrir el espacio en algún minuto dado para hacer las perfecciones que han sugerido el propio director del SENADI y avanzar, porque incluso comentábamos la vez anterior de que, a propósito de los temas de accesibilidad, que cuando uno ve una propaganda y que lo ve la Comisión del Mercado Financiero en la prensa, en la radio, hace una senda publicidad del producto que se está ofreciendo, y al final en 20 segundos sale una chorizada, ¿no es cierto?, de palabras a alta velocidad que apenas se entienden a veces, y todas las observaciones, ¿verdad?, hay que referirse, y lo hacen absurdamente en una cuestión que no tiene ningún efecto práctico. Entonces yo creo que me parece bien en general que han habido una buena expresión respecto a este tema, y creo que las propuestas que se han manifestado nos permitirían quizás avanzar, presidente. Le preguntaba al secretario, este proyecto todavía no ha sido aprobado en general. No sé qué me pudiera más faltar, pero creo que deberíamos empezar el paso para empezar a mejorar con las indicaciones, avanzar en esa etapa y en la tramitación ya formal del proyecto, presidente. Nos faltaría solo escuchar a la Asociación de Bancos y ahí podríamos ya iniciar la... ¿Lo tenemos citado para la próxima sesión? Sí, pero la próxima sesión también yo quería, y me parece relevante, dado el fracaso de las postulaciones al subsidio por el tema del alza de la luz, citar a energía y citar a desarrollo social para ver la posibilidad de la gente con discapacidad y los adultos mayores, ver cómo lo incluimos directamente, porque hay mucha gente que no postuló, que está fuera del subsidio. Entonces, junto con esa invitación, también podemos realizar la invitación a la sesión de banco. Sí, presidente. Cuando estuvo en la sala el ministro de Hacienda, se le tocó precisamente este mismo punto, o sea, porque a raíz de la baja, aun cuando entiendo que llegó a un nivel, lo que había en ese minuto, se incrementó significativamente la fase de postulaciones. Pero también le señalaba lo que usted señala, ¿por qué no incorporar automáticamente, no haber incorporado automáticamente al 40%, como dice la norma de aplicación del subsidio eléctrico,
al 40% más vulnerable, a todas aquellas personas que tuvieran el beneficio de la pensión garantizada universal. Y ahí están los que, precisamente las personas que se señalan. Pero hacía mención a una serie de dificultades, sería bueno tenerlo acá presente porque me da la impresión que es como una base mínima, si a la gente tiene todos los subsidios de la red social, bueno, démosle el subsidio, una cosa evidente, fíjate. Incluso más, a propósito, usted también lo tiene, presidente, en su región y en el resto del país también, está el subsidio de agua potable, que nadie ha hecho mención al problema. El subsidio de agua potable, hay una instrucción que bajó el tope máximo de 13 metros cúbicos por familia a 11 metros cúbicos por familia. O sea, en el fondo le rebajaron casi el 20% de la cobertura máxima que tiene el subsidio de agua potable. Estamos hablando de agua y luz. Lo del agua nadie ha dicho nada, si usted se ha fijado en la prensa. Pero por la vía administrativa, en el fondo se le está encareciendo a las familias más vulnerables, en ese 20% casi, no es 20%, un poquito menos, el costo ahora del agua. Porque bajó por la vía administrativa el monto total del subsidio de 13 a 11 metros cúbicos. Oportunidad entonces también de hacer las consultas pertinentes. No habiendo más consultas y dejando ya la tabla clara para otra semana, se levanta la sesión.